Cuba Información. Yo sé que de todo lo hay, pero a mí me gusta el compay. Pasear por Tumba 7, por La Habana y ya, Guajay. A mí me gusta el compay. Tomarme con los socios unos traguitos de Cubay. A mí me gusta el compay. Me gusta, me encanta, tú ves. A mí me gusta el compay. ¿Y a ti qué? ¿Te gusta o no te gusta? Ángeles Díez es doctora en Ciencias Políticas y Sociología y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Ángeles es conocedora del tratamiento que realizan los medios hacia Cuba y ha participado en el 20 aniversario de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba ofreciendo una charla. Bienvenida a Cuba Información, Ángeles. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Como hemos dicho, has ofrecido una charla en la que has partido de la premisa o de la idea de que Cuba es una amenaza, y tú has nombrado que hay dos conceptos fundamentales por lo que Cuba es una amenaza para el imperialismo, que son el socialismo y la soberanía. Háblanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, la idea de la charla en realidad se me ocurrió porque la mayor parte de la gente que hace solidaridad con Cuba tiene que siempre defender que Cuba no es una amenaza para nadie, que Cuba no es un país agresivo, porque claro, si uno se fija solo en los medios de comunicación, pareciera que Cuba es un país que tiene unas aspiraciones expansivas y que amenaza a cualquier país, ¿no? Entonces, Cuba es todo lo contrario, es una pequeña isla que no tiene recursos, que no tiene una posición geoestratégica particular, es decir, no representa una amenaza para nadie. Entonces, ¿qué es lo que realmente sigue convirtiendo a Cuba en un objetivo a abatir? Porque si uno ve los medios de comunicación se da cuenta de que hay de forma sistemática y casi desde el triunfo de la revolución un ataque constante a Cuba. Y a partir de ahí pues empecé a pensar qué es lo que la convierte en una amenaza, ¿no? Realmente Cuba sí es una amenaza para el capitalismo, es una amenaza por dos ejes fundamentales. Por un lado, porque es un país que defiende y que ha sabido mantener y defender la soberanía. ¿Qué significa la soberanía? La soberanía significa independencia, significa autonomía y significa tener la capacidad para decidir sobre el propio destino de un país. Eso Cuba no lo ha perdido y ha sido capaz no solo de impedir las invasiones armadas que se han sucedido a lo largo de la historia de Cuba con la agresión de Estados Unidos, que por distintas vías, desde la invasión de Bahía Cochinos hasta los atentados terroristas contra Cuba, hasta intentar la guerra química también contra Cuba, ha intentado por todos los medios de hacer incursiones directas, ¿no? Cuba ha sabido contrarrestar todo eso, defenderse de esa situación, pero también ha sabido defenderse de esa pérdida de soberanía que significaría caer en las garras de la dependencia económica, de la dependencia política y de la dependencia social que se daba antes cuando Cuba era una neocolonia de Estados Unidos. Entonces, ese mantener esa soberanía, que también indirectamente es mantener la dignidad, ¿no?, como país y como pueblo, ha sido capaz de mantenerla durante todo este tiempo, y eso la convierte en una amenaza porque es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo para toda América Latina, incluso para aquellos países que tienen una gran cantidad de recursos minerales, energéticos, y que están mejor situados que Cuba, ¿no?, geoestratégicamente. Incluso para esos países es un mal ejemplo, porque la mayor parte de esas poblaciones latinoamericanas viven bajo el umbral de la pobreza, no tienen capacidad para desarrollarse, ni física, ni culturalmente, ni intelectualmente. Y en ese sentido, pues Cuba es una amenaza. Y el otro punto es que como Cuba ha sido capaz de resolver las necesidades básicas de su población en aspectos tan importantes como puede ser la educación, como puede ser la salud, incluso la alimentación, eso la ha convertido también en otro, en ese sentido, en otro mal ejemplo, porque se trata de una isla pobre que, desde el punto de vista casi lógico, tendría que estar en una situación, la población parecida a la que está la población de Puerto Rico o incluso la población de Haití. Y sin embargo no es así. Cuba compite en todos los indicadores que hablan de las condiciones de vida de Cuba, las sitúan en una escala muy por encima incluso de países altamente desarrollados, ¿no?
la tasa de mortalidad infantil, el nivel cultural de la población, hacen que este país esté situado muy por encima de los países que le corresponderían estar en igualdad de condiciones por el área en donde está situado, pero también por los recursos que tiene, ¿no? Y está por encima de los países desarrollados, incluso de un país como España, ¿no? Muchos de esos indicadores son mejores que los que tenemos en nuestro país, más ahora con la crisis económica. Entonces, a mí me parece que esos dos aspectos, la soberanía y ese convertir a lo humano, ese interés por el desarrollo social de la gente, de su pueblo, es lo que hace que Cuba sea una amenaza. Sin embargo, esa realidad que estás comentando de la sociedad cubana no se plasma en los medios de comunicación, y los medios de comunicación ejercen un poder muy importante en desmontar ese mal ejemplo. Y tú has comentado en la charla que has dado un concepto que me ha parecido interesante, las palabras máscara. Los medios de comunicación crean un imaginario colectivo para desmontar esa realidad y en torno a dos conceptos importantes, la dictadura y la pobreza. Bueno, lo que ocurre es que los medios de comunicación forman parte del sistema. Entonces, lo mismo que Cuba es un objetivo militar, aunque no puede llevarse a efecto, también es un objetivo mediático, ambos están relacionados. Eres un objetivo militar y eres un objetivo mediático. Entonces se hace una guerra contra Cuba y los medios hacen la guerra contra Cuba, porque los medios están al servicio del imperio. ¿Por qué? Pues porque son grandes corporaciones y son grandes corporaciones que tienen intereses en mantener todo el sistema. En la medida en que Cuba es una amenaza hay que desarrollar esa agresividad, esos medios tienen que atacar a Cuba. ¿Cómo se desarrolla esa guerra mediática? Pues utilizando un arsenal militar que son las palabras y que es el lenguaje que se utiliza para hacer la guerra a nuestras mentes, porque de la misma forma que se ataca a Cuba, lo que se pretende es minar la solidaridad que pueda despertar Cuba y convencernos de que no es un país vivible, de que en Cuba no hay libertades, de que en Cuba no hay democracia y que además se vive muy mal y no podríamos sobrevivir con un sistema parecido al cubano. Como ese es el objetivo de los medios, hacer ese tipo de guerra, desarrollan ese instrumental, esas armas de guerra. Las armas de guerra son esas palabras que sirven para construir a través de estereotipos una imagen particular de Cuba. Construyen esa imagen, pero para construir esa imagen utilizan esas palabras máscara que ocultan la realidad. Esas palabras ocultan la realidad, no dejan ver lo que hay detrás porque ya están dotadas de una serie de contenidos que todo el mundo, sin necesidad de explicación, sabe qué es lo que hay detrás de esos contenidos. Cuando la gente le dices es una dictadura, inmediatamente tiene en la cabeza no hay libertad de expresión, no se puede vivir, la gente vive en una situación miserable, hay represión, hay torturas, no se respetan los derechos humanos. No hace falta dar explicación porque esas palabras máscara ya contienen todos los significantes dentro de esa palabra. Entonces las utilizan para que ya no se necesite hablar de qué es lo que hay detrás, ni de esa realidad. Y junto con esas palabras, ¿no?, que puede ser la dictadura, cuando se asocian mucho a un término, a un país, ya ni siquiera hace falta hablar del país. Cuando alguien dice el régimen, ya ni siquiera tiene que decir ni el sistema político cubano, ni la dictadura cubana, ya solo habla de el régimen y ya todo el mundo entendemos por el régimen. Por ejemplo, eso es una palabra que funciona muy bien en el imaginario español, porque como el franquismo se utilizó esa palabra del régimen de Franco, ya todo el mundo identifica régimen con dictadura y, en el caso de Cuba, con el sistema político cubano. Concretamente, realizaste un estudio sobre el tratamiento informativo que realizaban los medios hacia Cuba y concretamente el tratamiento que realizaba el periódico El País. Ese estudio, ¿por dónde fue? ¿Qué técnicas estudiasteis? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues en ese estudio una de las cosas que nosotros detectamos es cuando se producen situaciones internacionales especialmente críticas, lo que se hace es redoblar la agresividad hacia Cuba porque se piensa que está en una situación de debilidad y que la solidaridad que va a encontrar va a ser menor y por tanto es mucho más vulnerable como objetivo de guerra. En ese sentido, los medios de comunicación, que son ese brazo armado, ¿no?, hacia nuestras conciencias,
redoblan los ataques. Ese estudio empezamos a hacerlo en el 2003 porque estaba fraguándose la invasión de Irak, la ocupación de Irak, y nosotros queríamos saber si era cierto lo que decían los cubanos, que en ese momento los ataques hacia Cuba se iban a acrecentar y se estaban acrecentando porque se podía o se estaba planteando una posible intervención armada también hacia Cuba. Nosotros empezamos a estudiar toda la información que salía en el país durante todos esos meses, incluso antes de producirse la invasión, y nos dimos cuenta de algo muy significativo, es decir, el sobredimensionamiento. Es decir, ocurriera o no ocurriera nada en Cuba, había noticias sobre Cuba o en referencia a Cuba a lo largo de todo el año. A veces eran noticias de internacional, otras veces eran referencias a Cuba para calificar a otros países, para calificar a Irak, por ejemplo, o se utilizaban en los apartados de cultura o en los apartados de opinión, pero no había ni un solo día en el que no aparecieran noticias sobre Cuba, que hicieran referencia a Cuba o que hubiera un referente en el caso de Cuba. Entonces eso nos motivó también a estudiar si era posible encontrar algunas técnicas de manipulación específicas que en relación a Cuba. Y efectivamente encontramos que en el caso de Cuba hay algunos aspectos de esas técnicas que son generalizadas para atacar a cualquiera de los países que se convierten en países canallas o en objetivo. Nos dimos cuenta de que había cosas muy específicas para la realidad cubana, que se había estudiado cuáles eran los puntos vulnerables que tenía Cuba y que se trataba de dirigir la propaganda contra Cuba en esa dirección, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en el caso de los artistas, ¿no? Era muy significativo como un sector que en ese momento, en la crisis económica que vive Cuba, de la que estaba saliendo, esos sectores tenían mucho más contacto con el exterior y podían dar una imagen de Cuba que pudiera atraer, ¿no?, a las conciencias. Bueno, pues se trabajó en el caso de los artistas españoles buscando solidaridad, buscando denuncia de Cuba en esos sectores que tienen una gran influencia en la población, en cantantes sobre todo, porque bueno, la música cubana es uno de los terrenos donde más se ha desarrollado, ¿no?, toda esa capacidad artística de los cubanos. Entonces se utilizó a artistas españoles para que hicieran denuncias de un poco de la defensa que estaba haciendo Cuba de su situación cuando descubre los intentos de atentar contra la seguridad del Estado y encarcela a toda una serie de personajes que estaban siendo financiados por Estados Unidos para poner en crisis la situación de Cuba. Bueno, es una técnica específica de utilizar ese principio de autoridad que tienen los artistas, que pueden influir para, en otros terrenos que no son los propios del mundo artístico, crear y generar opinión. Y eso es algo muy específico que se hizo en el caso de Cuba, ¿no? Y bueno, hay cientos de técnicas que se utilizan en el caso de Cuba. Y esa otra del sobredimensionamiento, es decir, hablar de Cuba aunque no pase nada en Cuba, construir una noticia especialmente como si fuera una noticia, pero no es tal noticia. Uno se pone a leerla y dice, no, si no ha pasado nada, ¿por qué se dedica una columna a hablar de Cuba si no ha ocurrido nada, ¿no? Tener, por ejemplo, un periodista, un medio como El País, destacado en Cuba, con un salario fijo y viviendo en la isla, es algo insólito. Es decir, que tiene Cuba o cómo Cuba puede disponer de corresponsales que sean fijos de un periódico, ya ni siquiera de una televisión o de un periódico desplegados en la isla, ¿no? Pues eso quiere decir que hay una estrategia específica diseñada para Cuba. También has comentado en la charla que es necesario desde los movimientos de solidaridad crear estrategias de comunicación. ¿Qué papel crees que juegan los medios alternativos en esta lucha mediática? Y concretamente, danos tu opinión sobre el proyecto Cuba Información. Bueno, pues yo creo que los medios de comunicación alternativos son una pieza clave de esa tarea de defensa de Cuba y de defensa en general
de cualquier proyecto social y político que realmente sea alternativo. Y yo entiendo por un proyecto alternativo al capitalismo el socialismo. No hay otra alternativa al capitalismo que el socialismo, ¿no? Los medios alternativos en este caso tienen ese papel tan importante, que es dotar de argumentos a todos aquellos que quieren saber realmente qué es lo que está pasando en estos países, y ahí no lo van a hacer los grandes medios, porque ya, como he dicho antes, no tienen ese objetivo estratégico de derrotar, ¿no?, a ese pueblo, al pueblo cubano. Y eso sí que los medios alternativos pueden de alguna forma dotar de instrumentos, de argumentos, de lenguaje que permita desvelar esa realidad que no se corresponde con la realidad que muestran los medios de comunicación. Y luego esos medios tienen otra función, y que es la de ser altavoces, de replicar y de darle la voz y la palabra a todos aquellos que sufren esos ataques mediáticos y esa represión. Quiero decir que un medio como Cuba Información es fundamental para los propios cubanos, como una ventana, como una puerta hacia afuera, donde puedan tener una vía para comunicarse, para expresarse, una vía que está cerrada por los medios masivos y que, sin embargo, estos medios pueden abrir, ¿no?, hacia la sociedad. También has comentado que el movimiento de solidaridad en esta batalla, que no es fácil, no debe desdeñar ningún tipo de herramienta. Entre ellas has comentado Internet, que hay que un poco estudiar para qué sirve y... Sí, bueno, yo decía que dentro de que hay que construir esa estrategia de comunicación, la estrategia de comunicación no es solo de comunicación, es una estrategia que tiene que tener muchas ramas, que tiene que conectar con muchos niveles. Un nivel fundamental es el de los movimientos de solidaridad, el de los movimientos sociales, el de la población con un cierto sentido crítico. En esas conexiones, en ese salir fuera de lo que es estrictamente lo mediático, cumple un papel fundamental, Dios mío, la mosca, cumple un papel fundamental Internet. Porque es de momento, hasta que Internet sea controlado o sea cercenado, porque cabe esa posibilidad, está ahí también, por aquellos que controlan, ¿no?, los servidores y los núcleos de información en Internet. Hasta que eso ocurra, Internet tiene esa posibilidad de llegar a toda una serie de sectores sociales, sobre todo jóvenes, que se mueven en esos medios y que pueden ser un bastión importante, ¿no?, de defensa de la Revolución cubana y del pueblo cubano. Me parece que es fundamental. Ahora sí, no hay que centrarse solo en Internet y en esas potencialidades. Hay que tener en cuenta que esto es una guerra, que es una guerra contra los medios masivos, y que para esa guerra hay que utilizar todo el instrumental que tengamos a disposición. Y cuando digo todo el instrumental, digo desde la radio, la televisión, hasta las reuniones, hasta en los ámbitos editoriales, con las publicaciones. Es decir, hay que hacer un ejercicio de contaminación, llamémoslo así, de todos y cada uno de los instrumentos que podamos tener a nuestro alcance, sean tradicionales o sean novedosos. No podemos renunciar a ello.